Hace como 2 años tenían convenida una manifestación y huelga colectiva, pero un padre les dijo en un sermón que la Iglesia Católica no aceptaba esos procedimientos. Maio em Paris. Do acervo de gestos de 68, esse é o mais marcante. O corpo vergado para trás, o braço em estilingue, a energia represada a 1 segundo da descarga. O giro de atleta olímpico. Muy buenas, estamos una vez más en otro año aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Hoy vamos a encontrarnos con Santiago Seín, director de una película notable cuyo título es Para hacer una película solo hace falta un arma. Directamente nos encontramos con él, que en este momento en realidad está detrás de cámara, pero hacemos como que no nos damos cuenta. Así que 1, 2, 3, ¡acción! El famoso director que estuvo en Rotterdam con su película y parece que la rompió en el Bafisi y pronto en el Physique. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Roger? Bueno, un gusto tenerte acá en el cinematógrafo. Debo, antes que nada, agradecer la cantidad de veces que retuiteás la existencia del cinematógrafo. No me es indiferente. Y junto con eso... la vez que nos hiciste, me hiciste a mí, pero en el nombre de las personas que lo hacemos, una entrevista muy bonita ¿con quién fue? Para la universidad. Con Hugo Curleto. Con Curleto, qué tonto. Que alguna vez fue director del cinematógrafo. Exactamente. ¿No? Y que hicimos una hora de entrevista, fue muy bonito. Bueno, igual no estamos para hablar de esto, sino para una película notable. Vos sabés que yo me he encargado de... Hoy me hicieron una entrevista en Página 12 y dije que hay 2 grandes películas que culminan para mí la idea de un cine de Córdoba. Una es La noche está marchándose ya y la otra es la tuya. Para hacer una película solo hace falta un arma. Bueno, gracias. Es un título que proviene de un dicho inicial de Godard, una provocación de Godard, pero que vos tomás para hablar de esta película que vamos a tratar de desmenuzar. Primero que nada, ¿por qué elegiste ese título? La verdad que había como una serie de anécdotas de un grupo de cineastas que también eran docentes acá en la universidad, en los años 70, fines de los 60, comienzo de los 70. Y en algún momento ellos hacen un clic. Entiendo que para eso fue crucial haber vivido el Cordobazo. Creo que una sucesión de hechos históricos que quizás empiezan con el Mayo francés y que tuvieron mucha influencia visualmente, incluso para hacer las barricadas en el Cordobazo, y que en un momento se plantearon hacer un cine político y sobre todo militar también, ¿no? En paralelo. Y creo que la figura de Godard para ellos era muy importante. De hecho, encontramos un fragmento de lo que pensamos que iba a ser una especie de documental manifiesto que se iba a llamar ¿Qué hacer?, como el famoso manifiesto de Godard y de Lenin, ese panfleto de comienzo del siglo XX. Y también eso que imaginamos después encontramos posteriormente a haber hecho la peli
el manifiesto. Encontramos en una revistita un manifiesto de Pierre Villet. Después vamos a hablar de los franceses. Pero lo que te quería preguntar antes de llegar a seguir por esta línea que yo abrí a partir de mi pregunta, te pido un pequeño desvío antes. O sea, vos encontrás estos materiales sin tener idea sobre qué es lo que va a suceder en torno a ellos. Empezás a imaginar la película, vas encontrando las películas perdidas o los fragmentos de películas. ¿Cuándo te das cuenta que sobre eso vos podés articular un relato? Creo que no, o sea, siempre fue un desafío pensar en un relato a partir de eso. Sí, te puedo contar de que aparecen esas películas que no sabíamos exactamente lo que era. Eso lo mostrás de alguna manera. Exactamente, es parte, digamos, del relato, de la narración en la primera parte. Pero sí hay un momento en que decido hacer una película sobre eso, que es el momento en que empezamos a digitalizar unos materiales, unos rollitos de film que estaban en una lata, pensando de que eran parte de un cortometraje de ficción, del cual conocíamos el nombre, tampoco lo habíamos visto nunca. Y en esos materiales, cuando digamos, empezamos a ver eso en la proyección, nos encontramos con imágenes de manifestaciones del 25 de mayo del 73 en Córdoba. Y son unas imágenes que están filmadas de una manera muy diferente a las que yo conocía. Y que claramente me dio la sensación de que eran imágenes filmadas por militantes o por gente que tenía mucha confianza, porque hay muchísimos primeros planos y generalmente las imágenes de noticiero que yo conocía, ya había como un acuerdo tácito que suelen contar los camarógrafos de aquella época de filmar en general en planos grandes, planos generales, y tratar de evitar los rostros de los manifestantes, de la militancia. Y bueno, y eso a mí me llamó mucho la atención. Ahí me dio muchísima curiosidad y sentí que había algo. Para la película trabaja, hay 2 o 3 de las viejas películas con nombre, pero evidentemente trabaja con muchas más. De hecho, hacia el final uno puede ver la cantidad de títulos que se invocan, pero vos sobre eso armás un relato como si fuera el de hecho hay una voz que no es la de él, obviamente, la de Rudy, Ratner es el apellido, si no mal recuerdo, que está en la voz de Rostaño, si no me parece, ¿no? De Marco, sí, sí. Hay una parte que es tu voz y la segunda es la de él. Y arranca una suerte de narración que es, de algún modo, la extracción posible o potencial de ficciones que tienen los elementos que vamos viendo, que son ficciones algunos y otros son documentales, pero vos articulás ahí literalmente un nuevo relato, que evidentemente es una ficción, pero es fiel, si se quiere, al espíritu documental de los textos y de las imágenes. Eso, ¿cómo fue que lo empezaste a pensar? ¿Y eso empezaste a escribirlo o ya fue un trabajo con la montajista de ida y vuelta y el texto vino después? Eso es lo que me interesa entender en la construcción. Hoy es sábado 5. Ayer fuimos con el proyector de la escuela hasta el barrio Renacimiento. En un carrete montamos nuestro documental junto con un capítulo de La Hora de los Hornos y lo proyectamos para unos vecinos. Hubo una base de, digamos, un momento originalmente de la película que era una especie de ensayo al estilo de En el Intenso Ahora. Me da vergüenza contar. Esa parecía ser una referencia, ¿no? Sí, fue una referencia inicial.
A mí me da mucha vergüenza escucharme y tratar de, no sé, compararme con Salles y con esos materiales. No? Tu película tu película es más intensa ahora que esa. Bueno. La otra es extraordinaria, sí, es fantástica. Pero el problema de la película de Salles es cuál es el intenso agora en la cual está filmada. Claro. Porque están en pleno momento que iba a ganar Bolsonaro, y la película parecía estar hecha en otro tiempo, ¿no? Entiendo. La tuya sí, es de otro tiempo, pero constantemente remite a este tiempo, y eso hay que decirlo. Sí, de hecho lo sentimos así durante todo el proceso, que dialogaba mucho con por lo menos era también lo que queríamos, la intención y lo que sentíamos en ese momento. La verdad que eso para mí fue muy importante durante el proceso de la película, y sus comienzos, la figura de Gustavo Fontán. Ajá, ¿por qué? Primero porque empecé, como muchas otras veces, un taller con este proyecto con Gustavo. Entonces empezamos a charlar desde que la película no era nada, era apenas una idea. Incluso creo que fue en pandemia, cerca de cuando aparecieron las latas, y no sabía mucho de qué, con qué más nos íbamos a encontrar, porque hemos empezado eso y lo tuvimos que interrumpir por la pandemia. Y tanto Gustavo como Lucía Torres, la montajista, siempre se mantuvieron muy firmes con la idea de que tenía que estar mi punto de vista y que había que contar el contexto en el que habían aparecido estas películas. Pero bueno, como a mí me incomodaba mucho también estar tan presente en la película, busqué una forma de escaparme rápido también, ¿no? Y otra, digamos, algo que me había preguntado desde que encontré ese material sobre el 25 de mayo del 73, era quiénes habían hecho esas películas. Lo descubrimos bastante rápido, pero seguíamos ahí, había como algo que no terminamos de desentrañar, y era que habíamos visto muchas veces en esos materiales un sonidista que aparecía muy seguido en los márgenes de la imagen, a veces incluso grabando entrevistas, haciendo foley, y en un momento sabíamos quién era, pero prácticamente no habíamos encontrado el sonido de esas películas. Y a mí eso me generaba mucha curiosidad. Yo creo que encontramos una parte de ese sonido, lo que pasa es que es lo que peor sobrevivió, eso era soporte magnético, cintas abiertas, y es lo que peor sobrevivió a las condiciones terribles en las que estuvo este material muchísimos años guardado, ¿no? Al intemperie, o por lo menos en contacto con la humedad y con el agua. Martes 17 de septiembre. Hoy nos reunimos en la cineteca de la escuela. Proyectamos Estudiantina, un corto del año 64. Retrata los festejos por el Día del Estudiante en la universidad. Lo filmaron algunos integrantes del grupo piloto, que son los que estuvieron en la escuela antes que nosotros. Oscar, uno de sus realizadores, nos contó que la idea original era criticar el comportamiento de sus compañeros. Pero en el montaje las imágenes se revelaron de una forma diferente. El paso del tiempo a veces modifica lo que percibimos en el material filmado.
Luego de la proyección se juntó un grupo grande de cinéfilos en el hall de entrada. Aprovechamos y lo filmamos hablando de cine, discutiendo sobre las preguntas urgentes que nos interpelan. ¿Qué cine queremos hacer en Córdoba? ¿Un cine que sea de autor, individual y burgués? ¿O un cine colectivo, militante y anticolonialista? Con el material que filmamos pensamos montar un documental en forma de manifiesto. Se va a llamar ¿Qué hacer? Al final del debate, alguien llegó con la noticia de que se está organizando un acto para el 17 de octubre. Como viene la mano, va a ser difícil que la policía lo pueda impedir. Nos fuimos con la idea de salir ese día y filmar a la gente en la calle. Esto podría haber sido en ese entonces. Con hambre no se puede estudiar. De hecho, vos haces algo que al final lo remarcás. Podría no haberse remarcado, yo creo que se entendía. No me parece igual un error. Vos filmás del mismo modo la última manifestación, sospecho que es la del año pasado, no esta, Sí, del 24 de marzo, ¿no? sí. Está filmada con la misma lógica. Creo con que la la anterior, en realidad. Sí. Lo cual habla de los años que Claro, ese nos es el tema. demoramos. O sea que ahí es donde la película claramente hace una estrategia de evocación, pero también de reanudación de algo que está en esas películas. Porque hay algo que es genial. Es una película que aparece la dimensión política de aquel entonces y también un poco la dimensión lúdica, ¿no? Es decir, hay algo del mayo francés, pero también del flower power, ¿no? De la emancipación de las conductas. Ahí los pequeños cortos que se ven indicarían eso y vos además lo reforzás inteligentemente como un contrapunto de, digamos, de las películas más revolucionarias o ya directamente militantes. Es que al ir encontrándonos con los materiales eso está muy claro. Las primeras películas de mediados de los años 60 son películas que trabajan mucho el cine etnográfico y dentro de ese cine también lo contemporáneo, ¿no? No son películas que se quedan en fenómenos arqueológicos, sino que también, por ejemplo, hay una película muy linda que se llama Estudiantina, que a mí me recuerda a algunas películas de aquella época que se han hecho a mediados de los 60 en Europa y que muestra una fiesta del Día del Estudiante en la ciudad universitaria, ¿no? por esta zona. Y nada, hay como un ojo puesto en lo que está pasando en ese momento. Y a través de la ficción, sobre todo las películas que hace la primera promoción a fines de los años 60, bueno, está presente la música, los vínculos de pareja, muchísimos desnudos. Todos esos primeros cortos fueron censurados. Claro. No se pudieron Claro, pasar. hay una doble inscripción de la censura, la moral y la política, ¿no? Exactamente. Esos cortos se intentaron estrenar durante la dictadura de Onganía y no fue posible. Pero pronto, como te contaba antes, sobre todo después del Cordobazo, un grupo de esos estudiantes sintió como la urgencia de salir a registrar lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Y hablar de esos temas desde otro lugar. Creo también que para ellos, además del Cordobazo, fue muy importante haber ido a algunas ediciones del Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar y encontrarse con Santiago Álvarez, con el cine de Pino Solana. Creo que eso también fue algo... eso es un cambio generacional, es la irrupción de algo inesperado que evidentemente la película toma esos dos momentos, ¿no? El momento, por eso te decía, hay un momento lúdico y el momento que se torna militante. Exactamente. Pero que no están en contradicción, al contrario, es una dialéctica feliz, ¿no? Yo creo que sí, porque siempre, hasta
digamos, los últimos materiales que encontramos, se percibe como cierta alegría de salir a la calle, de disfrute, ¿no? De salir a la calle y filmar. Incluso nos pasó de que en esto de ir buscando la autoría de estos materiales, se nos ocurrió buscar en materiales de noticiero el contraplano, digamos, y los logramos encontrar a Pierre con la cámara y a Rudy con su grabadora de sonido. Así que los tenemos a ellos registrados. Desde otro punto de vista. Registrando el material que usamos en la peli. No lo usamos en la película eso, pero... ¿Cuántas fueron las películas sobre las que trabajaste? Muchísimas. 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 Guarda que hay un pozo, perdón. Pero... Estoy a punto de morir por la película. Sí. Estaba bien. También es peligroso. Una vez, si vos supieras, fuera de campo te contaré. De escenas de películas, de hecho descubrimos películas o fragmentos de películas, ¿no? Yo digo, por ahí cortos, no siempre son obras terminadas. Claro. Y no siempre hemos encontrado la totalidad de la obra, ¿no? Son cuestiones que pasan. Es propio también del cine de Córdoba, que siempre fue complicado terminar una película. Bueno, eso lo decís al principio, ¿no? Sí, sí. O sea, se hace autoconsciente de la propia película, cómo empezar, pero también cómo terminar. Era parte del temor, ¿no? De no poder sortear esa especie de maldición que claramente tenían estos materiales, porque es alto el porcentaje de materiales que son fragmentos, pero que además claramente no fueron terminados, de algunos lo podemos decir. Otros se perdieron. Sobre todo cerca del golpe de Estado, ¿no? Hubo materiales que se destruyeron, eso también lo sabemos. Y además aparecieron cortometrajes que no estaban, o fragmentos de cortometrajes que no había registro en ningún lado, no había un listado. Claro, la impresión que dan o deja entender la película es que cuando una de las cajas, una de las latas que abrís, en realidad es como si la película que está ahí está clandestina, es profeso, ¿no? Sí, sí. Como cuidándola, sí, para que no la quemen. Claramente hubo materiales que estuvieron escondidos, no solamente en la Escuela de Artes. Sabemos también de que algunos de esos materiales lograron, en el momento del cierre, lograron llevarse una parte que terminaron en el exilio. Creemos que se perdieron probablemente en Santiago de Chile o en Asunción. Por ejemplo, sabemos que el material de que hablamos sobre Trelew, que se nombra en la película, que fue un grupo a filmar en ese momento al sur. O por ejemplo, un material que se filmó en Super 8 sobre el operativo Dorrego en septiembre, octubre del 73. Y bueno, eso no encontramos nada. Sabemos de su existencia. Pero y a la vez encontramos materiales de los cuales no había ningún registro de que existían, ¿no? Bueno, es como una zona gris muy grande que quedó, por las condiciones materiales en las que se hacían esos trabajos, pero también por las condiciones políticas. Santiago, cuando pienso en la película, también pienso de una ética de la ficción, porque la irrupción de un relato sobre esos materiales no es una decisión cualquiera, es una decisión poderosa. Uno podría estar tergiversando el esfuerzo de algunos cineastas, que vaya a saber qué pasó con ellos, no lo sabemos. Pero claramente la película juega con el espíritu de la época. O sea, está al servicio del espíritu de aquel entonces, visto desde hoy. Entonces yo te quería preguntar, esa voz en off, ¿es todo escritura tuya? ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Fue un trabajo de ir viendo el material y escribir a propósito de lo que veías? ¿O llegó algún momento en el cual escribiste y fuiste buscando los materiales para que diera cuenta de eso que escribiste? En principio estaba esa base que te contaba, que era una especie de ensayo, y hubo algunas cosas que yo rescaté de eso, que era un poco mirar los materiales, tratar de
reflexionar sobre eso que veía y sobre lo que conocía de la gente que lo había hecho y de la época. Pero después eso cambió, porque cuando empezamos a trabajar sobre esta voz, sobre estas supuestas cintas abiertas encontradas, empecé a trabajar un poco con lo que sabía de ese grupo, con anécdotas, y empecé a escribir pensando en los materiales que había y tratando de entenderlos, ¿no? Y entonces hubo algunos momentos que trabajaba en la isla de edición, digamos, en la sala de montaje, y otros momentos donde yo iba escribiendo y armaba un listado de lo que faltaba. Sí, tengo bastante memoria porque he trabajado mucho desde chico en archivos, entonces no me perdía tanto en los materiales y los recordaba bien. Entonces yo le mandaba un listado al montajista y le decía, mira, esto que escribí lo tenemos que trabajar con este universo, ¿no? Después también hubo un momento que a mí me llamó mucho la atención, que es que yo creo que conectamos tanto con ese grupo y con ese clima de época, que hacíamos cosas, digamos, anticipándonos a lo que había pasado, digamos, lo que nosotros conocíamos de lo que había pasado. Por ejemplo, pienso en un momento nos llegó un material del Grupo Cine de la Base, que era un congreso que hizo el Grupo Cine de la Base de Córdoba en el Chaco. Y en un momento en la sala de montaje y después con el sonidista había una persona de la comunidad que está con unos auriculares y una Uher, que es una grabadora que después también conocimos una historia en el medio que nos llamó mucho la atención. Y se nos ocurrió poner un discurso de Tosco, probar con eso. Y posteriormente, digamos, nos impresionó mucho cuando vimos esa imagen en la sala. La gente rodeada como escuchando eso, nos parecía que realmente estaban escuchando eso. En el Congreso del FAS anteriormente, digamos, lo que habían grabado, había un discurso de Tosco sin sonido, porque ese material nos llegó sin sonido. Y después hablando, encontramos una persona que había sido parte del grupo, y esa persona nos contó de que ellos fueron a filmar a una comunidad y que le hicieron escuchar con el Uher un discurso de Tosco. Él no había visto estos materiales de nuevo desde que los habían filmado, ¿no? Fascinante. Y cuando nos contó eso, bueno, quedamos impresionados porque era como que nos habíamos anticipado, habíamos intuido algo que efectivamente había pasado en la película.